Resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que un acuerdo entre oficialismo y oposición, sin grandes diferencias en las conclusiones, considera el informe de la instancia investigadora que apunta al conflicto de interés de las AFP, que son juez y parte de la entrega de las pensiones de invalidez. La instancia analizó los procesos de solicitudes de dichas pensiones en relación con las AFP y los organismos vinculados a partir del año 2008, focalizando su investigación en los Ministerios del Trabajo y de Salud y en la Superintendencia de Pensiones. Fue votado por unanimidad el informe, las conclusiones, en donde dan cuenta de que acá existía conflicto de intereses, que era necesario despejarlo, que el organismo que fijara las normas de que una persona tenga o no un derecho a pensión de invalidez no fuera el mismo que luego le entregara las pensiones, que además el sistema estaba financiado por más del 70% por la AFP, configuraba un conflicto de interés que teníamos que realmente hacernos cargo y proponer también un sistema imparcial en donde las personas realmente tengan garantía de que no va a haber un juez y parte pronunciándose sobre el derecho a su pensión de invalidez. Los usuarios no tienen quien los defienda ante la contraparte, ¿cierto? Que tiene un tremendo staff, que es una empresa que se dedica, ¿cierto?, al tema de los seguros médicos. Entonces, obviamente, hay que equiparar los derechos de tanto del trabajador que está pidiendo la pensión de invalidez con respecto a quien la está evaluando. También la comisión médica tiene necesariamente que tener mucho más disponibilidad y acceso a quienes están pidiendo esta pensión de invalidez, y hay situaciones también bastante absurdas que nosotros queremos terminar. Por ejemplo, nadie puede postular una pensión de invalidez hoy día si es que no ha terminado su tratamiento médico. La comisión que investiga la muerte de Camilo Catrillanca, el director general de Carabineros, Mario Rosas, señaló que hasta que no se formalice la salida de la institución de los generales llamados a retiro, ellos deberán prestar testimonios ante la instancia. Encuentro que ha existido una gran irresponsabilidad por parte de estos ex generales en no asistir, porque aquí está el nombre de su institución, a la cual sirvieron por tanto tiempo. Son generales de la República. No son cualquier persona, son generales de la República que han tenido altas responsabilidades con el país. Por lo tanto, lo que nosotros hubiésemos esperado siempre en esta comisión investigadora es que ellos hubiesen venido casi espontáneamente a hacer su declaración, a hacer su colaboración con esta comisión. Vemos que hay una disposición por parte del director general de Carabineros de mejorar lo que significa la operatividad del tema de los procedimientos que se realicen adelante. Un control permanente a fin de, en primer lugar, resguardar, ¿no es cierto?, que la forma como ocurren los hechos queden también registrados en un video. Y por otro lado, que la acción de Carabineros se circunscriba a lo que significa el protocolo de también resguardar la integridad física del entorno de los que intervienen. La Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, agrupa a 7 cooperativas concesionarias del Servicio Público de Distribución de Electricidad que entregan energía en zonas rurales del centro y sur del país. En su exposición ante la Comisión de Energía de la Cámara, plantearon una serie de observaciones al proyecto que rebaja la rentabilidad de las empresas distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario eléctrico. Nosotros lo que queremos en la práctica es que la tarifa se rebaje para que el usuario tenga que pagar menos. En ese sentido, si es que efectivamente hay observaciones por parte de la cooperativa, que en ningún momento nosotros hemos olvidado, ¿no es cierto?, el rol social que ellos cumplen, sobre todo en zonas rurales, en zonas alejadas, que precisamente estas empresas distribuidoras no llegan. La verdad es que tenemos que también tener presente que lo que nosotros queremos es que hoy día el usuario final tenga sus tarifas rebajadas, obviamente, para que los valores sean menores. Porque lo que estamos discutiendo respecto de bajar la tasa de descuento, que se traduce en rentabilidad finalmente para las compañías eléctricas o cooperativas,
el efecto en la cuenta final de la luz es bastante marginal, no más allá del 2 o 3%, porque finalmente el precio principal que genera la cuenta de la luz tiene que ver con la generación, con el precio nudo promedio, que es lo que produce la generadora. Y evidentemente ahí sí tenemos bastante competencia, por lo tanto el impacto que podamos tener con esta rebaja de la tasa de descuento en la tarifa es un impacto más bien marginal. Puede ser algo importante para la gente en términos de señalar a la ciudadanía, pero en el efecto concreto las cuentas del alumno las van a poder bajar más allá de un 3 o 4%. En votación dividida y cruzada y tras un amplio y a ratos álgido debate, la Comisión de Salud de la Cámara aprobó incluir a los adolescentes en el proyecto que aborda la muerte digna, la eutanasia y los cuidados paliativos que deberá promover el Estado frente a enfermedades terminales o particularmente dolorosas para los pacientes. A los menores de 18 años, entre 14 y 16, solamente se les va a permitir con autorización de los representantes legales o de manera subsidiaria a un juez pertinente. Y en el caso de los adolescentes de 16 a 18 años, esto puede ser por voluntad propia, pero con aviso posterior, digamos, a esta definición a los representantes legales respectivos. De esta manera, entonces, se amplía lo que ya había sido aprobado para personas mayores de 18 años a este rango o a este grupo etario. En menores de 14 años no queda ninguna disposición que permita ni con consentimiento de los padres a poder acceder a esto. El tema de eutanasia es un tema más allá del tema valórico o religioso, es un tema de entender el sufrimiento, que el dolor de una enfermedad terminal que no tiene edad. O sea, acá una persona que tiene 50 años, que tiene 16, que tiene 14, puede tener una enfermedad terminal que lo pasa muy mal, que los dolores son insoportables. ¿Y por qué le vamos a cortar el derecho a esa persona de poder decidir sobre su vida? Sobre todo cuando hay un tratamiento bien responsable de un médico tratante, informe psicológico, el parecer de los padres, y si hubiera discordancia en tal caso, se tratará con un juez de menores. O sea, yo creo que es un proyecto bien responsable. La Comisión de Educación aprobó la idea de legislar del proyecto que establece un sistema de subvenciones para niveles medios de educación parvularia, orientado a jardines que cuenten con reconocimiento oficial. El sistema de subvenciones que se crea está compuesto por una subvención base, que puede ser incrementada de acuerdo a un factor de ruralidad, otra especial por vulnerabilidad para párvulos prioritarios y preferentes, y una tercera de apoyo para párvulos con necesidades educativas especiales. Hay algo que era acuerdo entre todos y es que se necesita poner más recursos en los jardines infantiles, en eso tenemos acuerdo. Sin embargo, la preocupación que hemos planteado es si efectivamente esos recursos van a llegar a los niños y niñas o si bien, como ha pasado en Chile, como ha pasado en la educación escolar, esos recursos van a tener otro uso. Así que esa es la preocupación central que hemos puesto y en ese sentido por eso nos abstuvimos, porque creemos que no están todas las garantías de que los recursos lleguen a los niños y niñas y nos parece muy importante que en la discusión de las indicaciones el gobierno se pueda abrir precisamente a dar esas garantías, se pueda abrir de manera comprometida también a poner recursos para el reconocimiento oficial de los jardines infantiles. Habían dudas por parte de los diputados de oposición respecto del reconocimiento oficial, del financiamiento para el reconocimiento oficial y el problema de la supuesta escolarización a que podrían ser sometidos estos niños. Creo que ambas dudas fueron categóricamente despejadas por el Ejecutivo y ahora esperamos avanzar en la discusión de un proyecto que va a traducirse en un incremento muy sustantivo de recursos para los alumnos que están hoy día en la educación preescolar, prekinder y kinder, y que va a permitir además aumentar la cobertura en forma significativa. La Comisión de Deportes de la Cámara aprobó y despachó a sala la iniciativa que se adapta a la realidad migrante del país, reduciendo el tiempo de permanencia en el territorio para los deportistas foráneos que buscan la nacionalidad chilena. Yo creo que no podemos caer en lo que pasó hace un año, 2 años atrás, que deportistas de excelencia que están acá, que prácticamente por no ser aún chileno no reciben los beneficios y el apoyo también del Estado, entonces están prácticamente entrenando en la oscuridad sin ningún tipo de apoyo, y creo que nosotros tenemos que darle una mano por el bien del país, por el bien del deporte chileno, por el bien del deporte mundial. Estamos haciendo acá
trabajo y un cambio de modificación a la ley actual que, insisto, es para no terminar con la vida del deportista, donde es muy corta su carrera en un alto rendimiento, y Chile, dentro de los cambios que ha tenido, merece también y necesita cambiar con urgencia la ley actual en relación a la nacionalización de las personas, de los deportistas que lleguen por una X razón, y que, insisto, mucha de la gente que llega hoy día, de los inmigrantes y los deportistas, vienen por razones políticas, por razones económicas, y somos un país que tenemos que darle la mano. En el ámbito nacional van a regir las normas para todos, claramente, y así quedó claro en el estudio que hizo la Biblioteca Nacional y lo hizo presente el dirigente de la NFP que estuvo presente hoy día. Ellos además se rigen por normativa internacional, que son los requisitos que establece la FIFA, los requisitos que establece también la IAF respecto a aquellos deportistas que van a representar al país en torneos internacionales. Ellos, respecto al deporte en el país, cumplen con la normativa nacional. Por lo tanto, estas personas nacionalizadas chilenas a nivel nacional van a ser considerados nacionales, van a ser considerados chilenos. Cuando quieran competir a nivel internacional, claramente el estándar de las normas internacionales son mucho más rigurosos y por lo tanto tendrán que cumplir las normas a nivel internacional. Por lo tanto, aquí tenemos que complementar ambas normativas. Lo importante es el mensaje que hoy día la Comisión de Deportes le entrega a la sociedad chilena, que dice relación con, insisto, este fenómeno que es la migración y la cantidad importante de extranjeros que han determinado vivir en Chile. Insisto, esto es una buena noticia para el deporte porque va a mejorar la calidad de nuestro deporte, va a mejorar la calidad de vida de personas que se quieren integrar a nuestra sociedad, y el deporte va a ser un ente que nos va a unificar. El lunes 13 de mayo se votaría en general el proyecto que reforma el sistema de pensiones. Esto luego que los diputados criticaran al gobierno por no entregar una respuesta por escrito a las 10 propuestas de 10 puntos que les fue entregada en sesiones anteriores. Nosotros hemos puesto 10 propuestas sobre la mesa. Hoy día el gobierno, con anuncios bastante genéricos, ¿verdad?, ha mostrado disposición y voluntad a acoger varios de nuestros planteamientos. Eso por supuesto que hay que valorarlo. Sin embargo, lo que hemos dicho los parlamentarios de la oposición hoy día es que necesitamos tiempo para evaluarlo y tenemos que hacerlo sobre la base de un documento concreto. El proyecto sigue estando en la tabla de la Comisión de Trabajo y ahora habrá que votarlo, y si el gobierno quiere apurar el tranco de la reforma en los próximos días, le pondrá la urgencia que estime conveniente. Pero el trabajo legislativo del Congreso, la verdadera urgencia es la que nos impone la ciudadanía a avanzar en esta reforma, más que las que califiquen los gobiernos o el Parlamento. En la Comisión de Vivienda, el ministro del ramo, Cristian Monkeberg, aclaró algunos puntos de las indicaciones presentadas al mensaje que persigue la integración social y la equidad territorial y que otorgan nuevas facultades a la cartera en materia de planificación de las ciudades. La votación está fijada para la próxima sesión. Es un proyecto que apunta en la dirección correcta de generar las condiciones para que en nuestro país de verdad tengamos integración, en donde todos los habitantes puedan hacer uso de los espacios públicos con buena infraestructura, yo diría con medios de transporte muy próximos. En definitiva, este es un proyecto que, como digo, apunta en la dirección correcta para que se generen condiciones para que tengamos de verdad un proceso de integración real en nuestro país. Y creo que vamos a tener, yo diría, una votación favorable. Todavía la ciudadanía tiene temor de que este proyecto, en definitiva, sea un proyecto que cuando existan terrenos, por ejemplo, de carácter público, sean entregados inmobiliarias en desmedro de la gente y se transformen en un lucro. Son temas que preocupan, pero también tiene sus cosas positivas, como las que explicaba el ministro, de lo que ha ocurrido en algunas zonas del país, que van a permitir obviamente densificar zonas que hoy día no tienen prácticamente habitaciones o casas de habitaciones o departamentos. Por ejemplo, él daba el ejemplo de Cautín, y de mi región, de los lagos, dio el ejemplo de Puerto Montt, en donde va a haber un parque urbano importante, y en Parque Hot también en Osorno, en donde son zonas que van a tener la posibilidad de integrar también densificación urbana en esa zona. La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general la iniciativa que, entre otros aspectos, busca regular el ingreso y egreso de la carrera funcionaria de Gendarmería, con el objeto de no repetir el crecimiento inorgánico de las dotaciones y evitar los estancamientos en los tramos superiores. Permitir el ascenso en la carrera funcionaria de manera de que finalmente la función pública que desarrolla
tanto el personal uniformado como no uniformado de Gendarmería se desarrolle en las condiciones más dignas posibles, porque eso finalmente redunda en un mejor cumplimiento de la función penitenciaria, tanto en la custodia como también en la reinserción, donde tanto el personal uniformado, pero también los profesionales civiles, los psicólogos, por ejemplo, cumplen un rol fundamental. Acá hubo una movilización el año pasado, un cumplimiento de un acuerdo, hay dudas respecto al cumplimiento del acuerdo, de los plazos, pero para eso está la discusión en particular. No cumple con un requisito que es indispensable para esto, que esté pensado en largo plazo y no solamente para solucionar la urgencia. Y en ese sentido estamos proponiendo ciertas modificaciones, en particular en función al tiempo de permanencia en determinados grados, para que los ascensos no se estanquen. Esto es algo que requiere recursos, por lo tanto requiere iniciativa del Ejecutivo, y yo creo que ahí va a depender mucho de la disposición que tenga justamente el Ministerio de Justicia de ceder en algunos puntos y de no presentar un proyecto que sea pétreo. Si se mantienen inflexibles, la verdad es que el problema que tenemos hoy día se va a repetir en un par de años más, porque tal como enunció el asesor del Ministerio de Justicia, va a haber una serie de ascensos que se van a dar producto de la eventual aprobación de este proyecto de ley, pero posterior a eso vamos a volver al mismo problema. La instancia revisó además el proyecto que incorpora a la legislación nacional las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas referentes al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Replicando lo hecho ante la Comisión de Relaciones Exteriores, pero poniendo esta vez el énfasis en los fundamentos jurídicos, el Gobierno explicó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados las razones de la carta en la que manifiesta sus inquietudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el funcionamiento del sistema regional de protección del organismo. Ellos, de acuerdo a todos los antecedentes que disponen, dicen que esta es la instancia interna donde se tienen que agotar todos esos espacios, y por lo tanto también señalan que hay una demora en los pronunciamientos tanto de la Comisión y en los casos que se han llevado a la Corte Interamericana. Pero las críticas a esta declaración es precisamente que este sistema interamericano de derechos humanos lo que hace es fijar el estándar, por lo tanto los países no deben someter a crítica los diversos informes y cuestionamientos que se han hecho con respecto a informes que se han entregado de acuerdo a las actuaciones que han tenido los estados en materia de derechos humanos. Por lo tanto, eso es lo preocupante y que se le manifestó al señor ministro. Gran parte, prácticamente solo el 5%, por ejemplo, de las causas terminan justamente recibidas y asumidas por la Corte. Hay una alta expectativa. En muchos sectores, incluso en la región de la Araucanía, mucha gente ya amenaza y permanentemente está haciendo ver de que sin terminar todas las instancias judiciales en el país, ya empieza justamente a hacer mención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a cualquier situación interna. Y por otro lado, también hemos visto cómo en los últimos tiempos estas justamente sentencias de la Corte ya empiezan a comprometer los patrimonios de los países, y en ese sentido creo que es muy importante. Ya el último fue alrededor de $5 millones que tiene efectivamente un compromiso, y por lo tanto la proporcionalidad frente a esas demandas debe también conversarse, y esta propuesta de estos 5 países da cuenta de que no es un capricho. Es decir, aquí, ¿qué tiene de mal o qué tiene de malo de que los países efectivamente quieran un acercamiento? Y además, ¿cierto?, la Corte lo ha recibido bien. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.